Amigos, como les adelanté, se encuentra con nosotros Lilian Kanashiro. Ella es comunicadora, docente y experta en semiótica. Acaba de publicar el libro Debates Presidenciales Televisados en el Perú 1990-2011, a propósito, pues, precisamente de lo que confrontaremos el domingo con el primer debate presidencial descentralizado que se da, pues, en la historia de nuestro país. Va a ser en este caso en Piura. Ya hemos tenido un debate técnico la semana pasada, pues, entre los equipos de ambas campañas. Y vamos a cerrar, por supuesto, el siguiente domingo con un debate en la Universidad de Lima. Entonces, bueno, el primer punto interesante es tener dos debates presidenciales ya entre los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta. ¿Cómo está, Lilian? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Ahora, revisando su libro y su trabajo, lo que vemos en este periodo que usted observa de 1990 al 2011 son problemas del formato del debate para poder transmitir lo que finalmente se debería transmitir, que es, pues, una confrontación de propuestas y darle al elector la mayor cantidad de herramientas para decidir su voto. ¿Por qué se han dado estos problemas? Estos problemas son de forma, estos problemas son de fondo, estos problemas son porque los candidatos quieren arriesgar lo menos posible, porque el lenguaje televisivo de alguna manera hasta ese momento obligaba o hacía muy fácil el hecho de no debatir en sí. En principio es una tendencia natural esta especie de conservadurismo en el debate, porque lo que se prioriza en realidad es que los debates se den y en cierta manera que se institucionalicen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un primer debate en 1990 y recién 10 años después se vuelve a dar otro debate, ¿no? También tiene que ver con la etapa previa, que son las negociaciones. Y en las negociaciones, en cierta manera, el poder que tienen los grupos políticos es muy fuerte. Y como usted señala, tratan de arriesgar menos, ¿no? Entonces eso se nota totalmente en el formato televisivo. Y cuando hablamos de institucionalizar, es que debería ser que ni siquiera el candidato debería oponerse a la posibilidad del debate, o sea, debería ser parte sencillamente de la calistenia democrática, ¿no?, del formato de una campaña, ¿no? Claro, y además es un elemento ahora a tener en cuenta en vistas a que hay que hacer una reforma electoral mucho más consistente. Que de alguna manera los debates sean incorporados a la legislación. Que sean incorporados en el proceso electoral y no dependan necesariamente de si el candidato o la agrupación política quiere o no debatir. Y no darle en ese caso tanto poder al partido político de negociar, pues, cuál temática, hasta dónde entro, hasta dónde no entro, ¿no? Y de alguna manera hay temas que seguramente quedan vedados, ¿no? Sí, no es tan mal que los grupos políticos tengan poder, porque finalmente son ellos los que aparecen en pantalla, pero sí me parece importante la aparición de otros actores, como son, para empezar, el periodismo, las organizaciones de sociedad civil y el mismo Jurado Nacional de Elecciones. ¿Han sido importantes los debates en las elecciones últimas en el Perú? ¿Han tenido algún tipo de efecto? ¿Han marcado una diferencia? Sobre todo cuando hablamos de segunda vueltas que parten siempre de escenarios muy ajustados. Esta no es la excepción. Sí, es que desde el 2011, y se está volviendo a repetir, tenemos un proceso electoral muy marcado por los empates técnicos, ¿no? Los estudios señalan que, en cierta manera, los debates lo que hacen es reforzar las tendencias ya existentes en el electorado, pero eso se da en función a que hay un candidato que claramente aparece como ganador y ciertamente resistente a debatir también, ¿no? Pero en este caso la diferencia es mínima. Entonces se dice que puede tener un efecto sobre los indecisos, pero en realidad, considerando los altos grados de volatilidad que tiene nuestro electorado, que tenemos nosotros como sociedad, el debate es importante. Acá, ¿no?, se ha hablado mucho de que, digamos, son dos opciones de derecha o de centro derecha las que han pasado a segunda vuelta. Entonces la posibilidad de contraste no es tan grande, que es lo que uno esperaría en los debates, pero al mismo tiempo estamos hablando de dos personalidades que sí son opuestas de alguna manera, un hombre, una mujer, un hombre mayor con mucha experiencia, una mujer muy joven, ¿no? Y evidentemente ya cada uno se ha querido diferenciar en términos de su aproximación hacia la política. La crítica hacia una es que es tributaria de un régimen autoritario, ¿no? La crítica de repente hacia el otro es que ha estado demasiado pegado al capital, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay seguramente diferencias que el contrincante aprovechará, porque, a ver,
aquí hay como una especie de doble discurso. El querer del discurso, el querer ser del discurso, ¿no?, nos lleva a decir, bueno, debería esto ser un debate de confrontaciones, ¿no?, para que nosotros los electores y televidentes podamos realmente evaluar, ¿no?, las opciones, pero al final, aquí y en la China, una elección presidencial es una elección con un gran componente emocional, ¿no? Y seguramente eso también es algo que los candidatos quieren transmitir. Finalmente, por lo general la gente, pues, no vota por propuestas como tal, ¿no?, sino vota pues por quién te genera o quién te proyecta de repente ese componente emocional. ¿Quién ha estado mejor parado hasta ahora, si es que tenemos que evaluar los debates recientes y la campaña? ¿Quién de los dos cree usted que...? No lo sé, o sea, es difícil establecer o señalar un juicio con respecto a eso, porque por lo menos desde el ámbito en el que trabajo yo supone hacer un análisis por lo general fuera de los procesos electorales. ¿Y cómo vio entonces en la primera vuelta ambos? En términos del debate, que yo sé que era un debate más complejo, pero sí, igual se hizo un esfuerzo por, de alguna manera, confrontar a los candidatos, ¿no?, entre ellos. ¿Cómo vio tanto a Kuczynski como a Fujimori? Sí. ¿Y qué deberían cambiar frente a un debate como si lo evaluamos en términos de actividad y no actividad, es obvio que se vio a la candidata Fujimori con mucha mayor actividad, desplazamiento, ¿no?, y más bien al candidato Kuczynski mucho más moderado, más inactivo, y en la segunda vuelta ha habido una crítica muy fuerte, ¿no?, hacia el candidato Kuczynski, en el sentido de decir, ¿cuándo vas a empezar a hacer la campaña?, ¿no? Pero en realidad, valgan verdades, no hay mucha diferencia con respecto a lo que se dio en la primera vuelta con respecto a este candidato. Un debate o cualquier proceso electoral, lo que se trata es de sentar diferencias, eso es lo que le interesa tanto al candidato, a sus equipos y al elector. Pero en las últimas semanas ha asumido un discurso más agresivo, ¿no? Incluso hay ya quienes dicen que muy agresivo, que cómo se van a curar esas heridas en caso Kuczynski llegara al poder, ¿no? Entonces, claro, de repente él también está escuchando esas voces que le dicen, bueno, tienes que galvanizar, ¿no?, más. Sí, pero creo que también hay un componente interesante que en esta campaña y en esta parte es que la campaña no solamente lo hace el candidato, sino también su entorno, ¿sí? Y ahí sí hemos encontrado interacciones interesantes. O sea, no es solamente lo que dice o deja de decir Keiko o Pedro Pablo Kuczynski, sino también la aparición de Meche Arauz, la aparición del hermano, ¿no?, del secretario general. Ellos no juegan en este partido que vamos a ver, en estos dos tiempos, si se quiere, que vamos a ver, ¿no?, y ya lo que vamos a poder observar es, pues, bueno, al candidato frente a la candidata. Pero ¿no?, son actores de campaña, ¿no? Entonces la campaña creo que es importante no solamente evaluarla desde la perspectiva de lo que hace y deja de hacer el candidato, sino también de lo que hace y deja de hacer el entorno, ¿no?, y cómo van interactuando. Pero toda esa información. Cuando hablamos de lo que hace y deja de hacer, también es interesante la diferencia de la Keiko Fujimori en primera vuelta, vista en los debates, ¿no?, sobre todo, que es de lo que estamos hablando, y lo que tendríamos que ver. Porque, claro, los debates de primera vuelta uno veía a una Keiko Fujimori como desde las alturas, evidentemente, ¿no?, con la opción de voto que ella tenía, ¿no?, era como que de alguna forma sus opiniones se van qué sé yo, descafeinando por su propia situación, ¿no? Por donde está parada. Es decir, el resto, bueno, que se peleen, yo estoy muy por encima de todo esto. Ahora, evidentemente, es otra Keiko Fujimori la que hemos visto, ¿no? Mucho más combativa, mucho más crítica de su adversario, lanzando propuestas que de repente a algunos les parecen populistas, a otros les parecen interesantes, pero con una obvia intención de romper este desempate. Eso seguramente también se va a ver en el debate, esa actitud más combativa, más confrontacional. Sí, que no les queda otra, porque al ser solamente dos candidatos, los focos de atención están muy concentrados en ambos actores, ¿no? Y sobre todo si tomamos en cuenta que el otro candidato pareciera haber estado teniendo la estrategia del silencio, ¿no? Que ya lo hemos visto en otros procesos electorales. ¿El silencio hasta dónde? Lo mejor es no decir nada. Se puede volver un boomerang porque... Castañeda es el caso clásico del silencio. Exacto, ¿no? Entonces, digamos que PPK no ha llegado a esos extremos, pero ha habido presiones muy fuertes
¿no? Para que empiece a activar más su campaña. ¿Qué hemos aprendido de las elecciones internacionales con respecto a los debates? Hemos podido ver últimamente en las elecciones estadounidenses debates complejos, en el sentido que también las primarias tienen una cantidad de candidatos, pero era interesante cómo el formato los obligaba efectivamente, a pesar de todo, a confrontar ideas, ¿no? Y a ser sumamente también agresivos en términos políticos con sus rivales. Eran debates de 3 horas y uno no se despegaba, a pesar de que no vive esa realidad política. Nos falta todavía en términos de poder, cuando hablamos de esta institucionalización de los debates, nos falta en el Perú instaurar formatos que ayuden más a esta confrontación. Sí, los cambios en los formatos finalmente terminan generando también cambios en la manera de relacionarse los candidatos al interior del debate. La idea que señaló hace un momento es sumamente importante, ¿no? El electorado o la audiencia no solamente está en pos de escuchar una propuesta, sino también de evaluar atributos. ¿Sí? La idea que se sostiene es que la sociedad se ha vuelto tan impredecible, y el Perú es parte de eso, que estamos buscando un estadista o un presidente que tenga la capacidad de reaccionar frente a lo impredecible. Eso no significa que los programas, los planes de gobierno no sean importantes, pero sí también creo que el electorado está buscando, bueno, ¿qué pasa si vuelve a aparecer otro movimiento subversivo? Fenómeno del Niño, un terremoto. Entonces, creo que en el debate y durante toda la campaña el electorado también está mirando esa capacidad de los candidatos para, no solo de los candidatos, sino de sus equipos, justamente para ver si tienen esa capacidad de reacción. Es bien interesante, porque en ese caso estamos hablando en realidad de lo básico y de lo esencial, que es el tema de la personalidad en un candidato, que de repente siempre pesa, ¿no? Pero en este escenario de volatilidad electoral, finalmente tienes este porcentaje de electores que dicen, sí, me gusta por esto, no, porque, o sea, al final, de alguna manera lo que está procesando el elector es cómo va a gobernar, cuál va a ser su estilo personal de gobierno, cuando digamos, la figura presidencial todavía pesa, pues, en un contexto de una democracia, digamos, de baja intensidad como la nuestra. Allí los debates proyectan algo importante, ¿no? Sí, eso es lo que se conoce en la teoría y en la discusión académica como la personalización política. Y es un fenómeno global. Hay una preocupación muy grande en países con sistemas parlamentarios, que los índices de personalización están creciendo con el temor de que vaya a cuestionar el sistema político. Bueno, Donald Trump. O sea, eso no es un fenómeno de ninguna manera. Claro, pero en el caso de Estados Unidos tenemos un sistema presidencialista, pero hay preocupaciones, por ejemplo, en Inglaterra. Que son sistemas parlamentarios. Claro, no había debates electorales y se han tenido que dar, ¿no? Casi por presión mediática o de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, los índices de personalización son mucho más fuertes en el caso nuestro por nuestro sistema presidencial, pero al mismo tiempo por el tema del voto preferencial en el caso de la primera vuelta para las elecciones a congresistas. Entonces, el componente personalizador y emocional es muy fuerte, pero no es solamente en nuestro país, sino es un fenómeno de carácter global. ¿Qué significa una innovación como la de realizar un debate fuera de Lima? Es decir, porque uno dice, por un lado, qué interesante que tengas toda una agenda descentralizadora, ¿no? Más afín, ¿no? a una región que por supuesto va a querer escuchar, pues, las propuestas, y de repente el riesgo por el otro lado es que resulte bien aburrido para buena parte del país, o de repente un poco burocrático. ¿Puede darse eso? No creo. Creo que es sumamente importante. Desde comienzos de año se estaba conversando y discutiendo en el Jurado Nacional de Elecciones la posibilidad de sacar un debate fuera de Lima. Hay un valor simbólico en eso, y sobre todo la posibilidad de activar agendas más bien regionales. Eso yo creo que es sumamente clave para el país. Hace unos años, hace 2 años en realidad, hice un trabajo de investigación en la Universidad de Lima sobre prensa regional, y mientras a veces desde los medios de comunicación centralizados en Costa o en Lima los conflictos sociales, por ejemplo, aparecen como sorpresas, en el periodismo regional encontramos, digamos, el proceso, cómo se va construyendo poco a poco la desesperación que lleva al conflicto social. Es una agenda totalmente distinta a la de Lima. Y además la agenda de recursos naturales aparece en todos lados.
Entonces me parece sí importante que el debate se haya trasladado. Claro, hay toda una discusión de si mejor era Piura, Arequipa, Cusco, el Braen, Ayacucho hubiera sido importante, ¿no? Huancavelica, ya tiene que ver con las condiciones técnicas, pero sí creo que el valor simbólico es sumamente importante. Y es probablemente una llamada de atención a los medios, porque los medios que generan la agenda noticiosa desde Lima no solamente soslayan lo que ocurre en el interior del país. Cuando uno va al interior del país, se para frente a un kiosco y parece que estuviera frente a otro país, ¿no? Sí. Y es la falta de autocrítica de los propios medios de un lado, pero de otro lado, pues también lo que vemos es que realmente nos pasamos discutiendo un montón de temas que de repente no importan tanto desde los medios, ¿no? Y esta es una oportunidad. Ahora, las campañas últimas han tenido, digamos, una virtud, o característica, mejor dicho, porque no necesariamente virtud, de llegar a definirse a partir de mensajes muy grandes. Yo recuerdo, García tuvo la habilidad de resumir la segunda vuelta entre Chávez versus el Perú, ¿no? Y eso uno lo veía y eso se vio en el debate final con Ollanta Humala, ¿no? Luego, cuando Humala y Fujimori, que eran dos candidatos con muy alto antivoto, también llegan a la segunda vuelta, finalmente se crea pues esta suerte de plebiscito anti-pro-fujimorismo o anti-fujimorista en realidad, ¿no? Que es lo que define, y también Ollanta Humala aprovechó eso en su momento en el debate. Ahora, hasta ahora pareciera que no hemos llegado a ese punto, ¿no? O sea, probablemente por la naturaleza de las propias candidaturas, pero finalmente el debate puede ayudar a reforzar esos mensajes de dejarlo en blanco y negro como para ayudar a decidir a un elector, a un porcentaje del electorado que es el que definitivamente pues va a decidir esta contienda. Sí, no, sí, porque hay una necesidad muy grande de establecer diferencias. Sí, eso es algo que necesitan los candidatos y también lo necesita el electorado para terminar de confirmar, ¿sí?, su tendencia al voto. Recordemos que tenemos índices de volatilidad muy altos. Hoy día votamos por alguien y a las 2 semanas su índice de popularidad se va al suelo. Pero sí me parece importante. Es una oportunidad para que los candidatos zanjen esas, ¿no? De hecho, creo que es un buen signo que hayan más debates, no solamente el que se descentralice, sino que hayan más debates. Si revisamos la experiencia brasilera, los candidatos ya casi no hacen campaña, sino lo que hacen es ir a varios debates, ¿no? El peso de la plaza pública en ese sentido ha ido disminuyendo frente al poder del mensaje televisivo. Exacto, ¿no? Pero al mismo tiempo también el involucramiento de actores, ¿no? Hay debates que son organizados por empresas dedicadas a Internet o por determinados grupos mediáticos, ¿sí? Entonces, recordemos, se intentó hacer un debate, bueno, se hizo un debate promovido por el Colegio de Periodistas del Perú, fue muy difícil, salió más o menos. Fue el debate de las soledades, ¿no? Así es. Sí, pero creo que vamos tomando conciencia de que mientras más espacios de discusión existan, va a ser mejor. Lo otro es que vamos a tener un debate que sí va, por lo menos la medición del sondeo va a ser pública. Por lo general hemos tenido debates en segunda vuelta y después viene el apagón, ¿no? No se pueden publicar sondeos. Aquí vamos a tener tiempo todavía, ¿no?, para ver si es que hay un efecto. Va a haber un debate que va a poder ser medido y después viene ya el debate último. Para terminar la del estribo, estábamos hablando precisamente de las campañas en pugna, ¿no? Es decir, la plaza pública versus el mensaje televisivo. Ya hablamos, por supuesto, de los mensajes que pueden moverse en redes sociales y en Internet, que plantean un nuevo desafío a los estrategas. Pero en términos de personalidad televisiva, uno siempre comenta que Keiko Fujimori está muy bien preparada y yo creo que ha tenido un salto cuántico en términos de lo que se llama media training, ¿no? Y se le ve un manejo muy claro. Pedro Pablo Kuczynski a veces lo traiciona al punto de parecer que el español no fuera su primer idioma, ¿no? Ha ocurrido con la perra vida, con el mamotreto, que son en realidad, yo creo, errores no intencionales, sino en muchos casos de que suelta pues la palabra sin saber muy bien cuál va a ser el efecto que ello va a tener. Eso puede tener también un efecto en el debate. Sí, es decir, el manejo. Bueno, para empezar, la plaza pública, la calle, sigue teniendo un rol, pero en función a los medios, ¿no? Yo he ido a todos los cierres de campaña
y en realidad tienes a un Pedro Pablo Kuczynski que toca una flauta traversa, que es un instrumento casi de élite, ¿no? Claro. Acompañado de grupos musicales diversos, y tienes a Keiko Fujimori que sale a bailar con un grupo, un jingle publicitario, ¿no? Entonces sí creo que las campañas han sido preparadas de manera diferente, con asesoramientos distintos, pero también responden a las posibilidades y a la potencialidad de cada candidato. Entonces, no puedes proyectar un candidato que no es, finalmente. No puedes vender un producto que no tienes. Creo que sí tiene un peso importante, pero esa justamente es también una potencialidad en términos a explotarlo, claro, en favor del, por el lado del candidato, ¿no? Muy bien. Lilian Kanashiro, muy interesante conversación. Vamos a ver, seguramente podremos hacer una evaluación posterior ya con las imágenes puntuales, ¿no? Y ver, finalmente interpretar cómo puede influir esto en el electorado. Gracias por estar esta mañana con nosotros.